soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a explicar cómo lograr las fotografías con el efecto seda en el agua cuando corre como esta que vemos aquí. Podemos tomarlas, por ejemplo, con 15 segundos de exposición para darle tiempo a que el agua quede movida, quede borrosa. Si le damos un poco más de tiempo, por ejemplo 30 segundos, también tendremos un efecto parecido, pero con algunas pequeñas diferencias. Ayer vine a tomar unas fotografías a este lugar, justamente para lograr el efecto seda del agua. Tomé antes que nada unas fotografías con el agua estática, con un tiempo corto de exposición, y luego empecé a tomar fotografías con tiempos más largos para conseguir, como les digo, el efecto seda. Tomé las fotografías de esa rama que ven allá, con el agua pasando por debajo, para mostrarles el efecto seda que se produce, como les digo, con tiempos largos de exposición. Puse la cámara en el trípode, en este lugar, justo aquí, la dirigí hacia allá y tomé las fotografías. Habitualmente, cuando se está bajo un sol intenso, es necesario, además de cerrar el diafragma, poner filtros de densidad neutra para que llegue menos luz al sensor y así poder tomar fotografías con tiempos largos de exposición. Como en este caso aquí hay muchos árboles, no es tanta la luz que llega. Y además esperé una hora en que ya el sol hubiera bajado bastante para tener menos luz aún. Piensen que aunque uno use un ISO 100, si se dispara con 30 segundos, igual va a quedar sobreexpuesto todo el lugar, la escena, porque es mucha luz. Pero si uno deja que se oscurezca un poco el ambiente, ya podemos usar tiempos más largos de exposición. Como les digo, puse la cámara por aquí, en el trípode, y empecé a hacer las fotografías. Les muestro las fotografías con los tiempos que utilicé para tomar esta agua corriendo por esta acequia. Las tomé con un 250 segundo, la primera, para tener el agua congelada, y luego fui alargando el tiempo de exposición hasta que llegué con unos 15 segundos y la última con 30 segundos de exposición para conseguir, como les digo, el apreciado efecto seda que se produce con el agua al usar tiempos largos de exposición en nuestras fotografías. Una vez más, espero que si no se han suscrito a mi canal puedan hacerlo y hagan clic en la campana de YouTube para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video con temas fotográficos que sé que les van a interesar. Me despido desde aquí, desde esta acequia que corre por Machalí, bajo estos árboles maravillosos, en un lugar que realmente refresca hasta el alma cuando uno se está aquí con tanta vegetación y el agua que hace sentir un frescor en el ambiente. Que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video.